Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. El capítulo de hoy, que cuenta con el patrocinio de Columbia Threadneedle Investments, gira en torno a la siguiente pregunta: ¿cómo hace ESG una televisión? ¿Cómo lo hace? ¿En qué causas implica? ¿Qué significa la ESG para una empresa de la influencia de un medio de comunicación de masas? Para hablar de ello tenemos con nosotros a Susana Gato, que es directora de Responsabilidad Corporativa de A3Media y directora adjunta de la Fundación A3Media. Hola Susana, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Pues Susana, si te parece, no sé si nos podrías hacer un pequeño resumen contando las líneas generales, ¿no?, de lo que hacéis vosotros desde A3Media dentro de la responsabilidad social corporativa. Bueno, pues la verdad es que llevamos ya mucho tiempo trabajando, esto ha sido un camino y iniciamos como en el 2007, puede ser que es como nuestro punto de inflexión porque fue cuando redactamos o elaboramos nuestro primer informe de responsabilidad corporativa y desde entonces hemos ido dándole forma a la estrategia, ¿no? Y es verdad que para nosotros como medio de comunicación y como para todos los sectores, ¿no?, tenemos que hacer acciones en esa E de ambiental o environmental, esa S de social y esa G de gobernanza. Pero como medio de comunicación nosotros estamos muy centrados en la parte social. Por supuesto, seguimos haciendo actividades y creciendo, ¿no?, en los temas ambientales, en los temas de buen gobierno, pero sobre todo esa parte social en la que un medio de comunicación, como decías, por la influencia que tenemos, porque llegamos a muchísimas personas en muy poquito tiempo, en una televisión en muy poquitos segundos llegamos a millones de personas y somos muy conscientes, ¿no?, de esa responsabilidad que tenemos por esa capacidad de influencia de comunicación. Entonces esa parte social es nuestro pilar y donde gira toda nuestra estrategia de sostenibilidad. Si bien me ha parecido muy interesante una iniciativa relativamente reciente sobre la que habéis puesto el foco, que tiene que ver, ¿no?, con la educación y la concienciación respecto, ¿no?, a la digitalización, a las fake news, la desinformación, es decir, que siendo un medio de comunicación que pongáis el foco, ¿no?, en que los ciudadanos deben estar informados adecuadamente, me ha parecido muy interesante. No sé si nos podrías contar un poquito más. Sí, yo creo que vivimos todos en un momento mediático muy complicado, ¿no? Adultos y niños, ¿no? Por esa capacidad o ese acceso tan fácil que tenemos a la información, a las pantallas, a múltiples canales. Y sí que es verdad que una de nuestras principales acciones sociales es a través de la Fundación A3Media y es precisamente trabajar con los niños y con los jóvenes para que sean adultos del futuro con unas mejores y mayores competencias mediáticas. Esto quiere decir que entiendan mejor, ¿no?, esa información que les está llegando a través de los dispositivos, que sean capaces de diferenciar entre hechos, opiniones, entre lo que es falso de lo que no lo es, porque estábamos viendo que pues en un entorno tan complicado como te decía, los menores son quienes menos competencias tienen para afrontarlo y de alguna manera quisimos poner al servicio de esta causa la Fundación A3Media y giramos y viramos toda su misión de hace 2 años para centrarla en lo que se llama impulso de competencias de alfabetización mediática e informacional. Pero es verdad que como medio de comunicación nos preocupa mucho esta desinformación en la que estamos viviendo, esta falta de confianza en lo que estamos, en lo que leemos, en lo que vemos y el crear esa confianza es fundamental para nosotros dentro de nuestro compromiso, ¿no? Entonces es una de nuestras principales acciones y como corporación y también como fundación. Recientemente se ha hecho especial hincapié en la inteligencia artificial. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en todo esto que nos estabas contando? Bueno, yo creo que en un primer momento a todos nos está asustando un poco por la velocidad, ¿no?, que está adquiriendo esa inteligencia artificial generativa, ¿no?, porque la inteligencia artificial es algo que lleva entre nosotros tiempo, ¿no?, pero esta aceleración de repente y el que esté implicado, ¿no?, en todos los sectores de actividad, de alguna manera te asustan. Entonces yo creo que estamos en unos primeros pasos de entender muy bien cómo puede afectar todo esto, de por supuesto incorporarlo, ver las oportunidades que tiene, pero también intentar limitar los riesgos. Y yo creo que estamos en ese momento de utilizarla de una manera ética, responsable. Y nosotros decimos mucho, yo creo que esta es la tendencia, ¿no?, por lo menos para nosotros es vital, ¿no?, que estemos los seres humanos en el centro, ¿no?, y que nos sirva a nuestro sector, a nuestra actividad, pero ya te digo, siempre poniendo unos límites y sobre todo viendo un poco qué puede esto implicar y teniendo sobre todo esos beneficios que puede aportar para la compañía. Has mencionado que vosotros tenéis mucho el foco en lo social. He leído actividades relacionadas con la diversidad, con la inserción laboral de las personas con
con discapacidad. No sé si nos puedes contar algún ejemplo concreto de cosas que hacéis vosotros desde A3 Media. Sí, igual que tenemos esa responsabilidad social externa, ¿no? A través de esos contenidos, como decía al principio, esa capacidad de influencia que tenemos, de que nuestra información sea veraz, que sea confiable, tenemos una responsabilidad social interna, ¿no? En esa forma de, sobre todo dirigida a nuestros empleados, ¿no? Y ser una compañía diversa, con un talento diverso. Está claro que cuanto más diverso seas, más rico y más aportaciones de puntos de vista diferentes va a tener la compañía y más rica va a ser, ¿no? Y más creativa en un medio de comunicación, que la creatividad es un pilar fundamental, el tener esos diferentes puntos de vista es fundamental, ¿no? Y dentro de esa diversidad es verdad que hemos trabajado durante muchos años esa inclusión del colectivo de personas con discapacidad y tenemos un proyecto desde hace ya 4 años que se llama Las Becas Capaz, y a través de esas becas lo que queremos es incorporar en nuestra compañía personas con discapacidad, pero estábamos viendo que les faltaba formación en temas audiovisuales, entonces lo que hacemos es facilitarles esa formación en temas pues como guión, marketing, radio, bueno, un poco los perfiles que podemos necesitar en un medio de comunicación y que no estábamos encontrando por esa un poco falta de formación. Y a través de estas becas pues les facilitamos la formación y detectamos talento con discapacidad que luego se incorpora a la compañía, y la verdad es que ya hemos becado a más de 150 personas con discapacidad y algunas de ellas se han quedado en el grupo, y es una manera, bueno, pues de cerrar ese círculo, ¿no? De detectar la necesidad de talento, formar y que luego se incorpora a la compañía. He leído también en vuestro informe de información no financiera que tenéis un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ¿Qué puede aportar una televisión a todos estos ODS? Sí, bueno, al final todas nuestras iniciativas de alguna manera impactan en alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos abordando mucho todos los temas de salud a través de algunas de las iniciativas tan conocidas como, por ejemplo, Ponle Freno o Constantes y Vitales. Son iniciativas que impactan directamente en ese objetivo de salud, ¿no? Entonces, la mayor parte de ellas ya están alineadas. Tenemos un programa de voluntariado corporativo también que impacta en muchos de esos ODS, pero tenemos también luego una función de dar a conocer los ODS, porque yo creo que para los que estamos en este sector o sostenibilidad, responsabilidad corporativa, es algo que lo utilizamos de manera muy habitual, ¿no? Pero sin embargo, cuando los acercas a la sociedad en general no son tan conocidos, ¿no? Entonces, incluso para nuestros propios empleados tampoco lo son. Entonces, siempre cuando viene un aniversario de los ODS, hacemos una iniciativa de comunicación interna o de sensibilización a nuestros empleados que sea atractiva y que les acerque, ¿no? Esos ODS, y les decimos, oye, esto parece que es muy amplio, que no podemos aportar, pero entre todos, con pequeñas acciones también podemos ayudar a lograrlos, no solamente a nivel corporativo, sino también a nivel pues, particular del ciudadano. Y hay veces que también incluso en nuestras propias coberturas de informativos, pues también damos este tipo de noticias y acercamos esos ODS a la sociedad, ¿no? Para que los conozcan un poquito más. Has dicho que la parte medioambiental no tenéis tanto el foco, pero también está ahí. De hecho, creo que tenéis una estrategia de cero neto. ¿Cómo la habéis planificado? Sí, es verdad que siempre en medios de comunicación decimos, bueno, no tenemos un gran impacto en el medio ambiente, no tenemos una gran huella de carbono, no somos como otras industrias, pero sin embargo siempre decimos que tenemos que gestionarla, ¿no? Que el hecho de que no sea grande no quiere decir que no haya que reducirla y ayudar, ¿no? Entre todos a lograr ese 1,5 grados, ¿no? Del Acuerdo de París, que yo creo que todas las industrias y sectores tenemos que apoyarlo. Entonces, por eso hace 3 años decidimos implementar una estrategia de cero neto en la compañía y comprometernos, ¿no? Y para eso lo primero que hicimos fue, por supuesto, calcular nuestra huella de carbono completa, que ya lo teníamos hecho desde hace tiempo, pero tener objetivos de reducción muy concretos, ¿no? Y tenemos objetivos para 2030 y para 2050, además alineados a esa iniciativa que se llama Science Based Target, es decir, lo hacemos de acuerdo a escenarios climáticos y entonces hay un compromiso formal de A3 Media para reducir en 2030 sus emisiones de alcance 1, 2 y 3 y luego a 2050. Y en eso estamos. Para eso tenemos que hacer nuestras producciones mucho más sostenibles, apostar por una movilidad también sostenible, de tanto nuestras instalaciones ser mucho más eficientes energéticamente, comprar energía renovable. Es decir, es algo que no es ajeno a nosotros y que tenemos que apoyar y hacer como el resto de las industrias. Lo has mencionado antes, que la ESG no solamente las acciones que se hacen hacia afuera, sino también hacia adentro. Me estoy refiriendo a empleados, accionistas, etcétera. Por ejemplo, he visto que en A3 Media hay un 33% de mujeres en el Consejo de Administración, que está un pelín por encima de la media de las empresas cotizadas. No sé si nos puedes explicar un poco más cómo os planteáis este tipo de cosas que son un poco más hacia adentro, ¿no? Hacia los empleados, el consejo, la diversidad. Sí, yo creo que sí, es muy importante seguir avanzando en estos temas, ¿no? Y es verdad que en el grupo ahora mismo hay un 33%
33% de personas o de mujeres, ¿no?, en el Consejo, y la previsión es seguir aumentando, igual que la previsión es seguir aumentando en la alta dirección, ¿no?, y seguir un poco dando oportunidades a las mujeres para que alcancen estos puestos. Entonces, justo además estamos elaborando una política específica de diversidad, equidad e inclusión en la compañía. Vamos también a crear un grupo de trabajo en estos temas que esté compuesto por personas del grupo que estén comprometidas con el tema y que nos ayuden a seguir avanzando, y esta es una de las líneas, todo lo que es la DEI, que se llama, en la que seguiremos aportando, porque es verdad que también hay una regulación que nos va a venir también y que ya tenemos en el radar y que tenemos que responder, pero queremos hacerlo o adelantarnos antes y tener todo, bueno, pues organizado en nuestra casa y seguir impulsando y apostando por ese talento femenino en todos los puestos, ¿no?, de la compañía. ¿Y ese plan que estabas mencionando, qué incorpora? ¿El plan de? El plan que estás mencionando que estáis preparando, ¿qué incorpora? Es una política de diversidad, igualdad e inclusión, en donde nos comprometemos, pues eso, a incorporar más mujeres en los puestos directivos, a seguir trabajando por una plantilla mucho más diversa. Bueno, pues son como series de principios, son compromisos que luego se bajarán a un plan de acciones, ¿vale?, para un poco dar o comprometerse, o bueno, ¿cómo puedo decir? Concretar, eso es, concretar todos esos compromisos a los que tenemos o que no tenemos que implantar, ¿no?, como compañía. Has mencionado también la regulación. La regulación en torno a la ESG está cambiando muchísimo, los compromisos son cada vez mayores. ¿Cómo os impacta eso y en concreto a tu trabajo, ¿no?, como persona responsable del área? Yo creo que siempre es verdad que los temas de sostenibilidad han sido voluntarios, pero es verdad que la regulación también nos ha ayudado mucho, ¿no?, porque nos ha permitido avanzar de una manera mucho más veloz quizás, o acelerar, ¿no?, en las compañías. Pero es verdad que estamos llegando a un momento que esa regulación está siendo muy, muy compleja, ¿no? Entonces, estamos ya muy pendientes de esa transposición de la nueva directiva de la Ley de Sostenibilidad, que nos va a impactar de lleno el próximo año. Ya nos estamos también preparando, nuestros reportes serán diferentes, yo creo que serán también mucho más complejos, y entonces un poco ahora en la organización lo que estamos es haciendo como ese gap, ¿no?, entre en lo que estamos reportando y cómo lo reportamos ahora y cómo vamos a tener lo que hacer el próximo año. Pero yo creo que también va a ser muy beneficioso porque de cara a un inversor, por ejemplo, le va a permitir muy bien comparar unos informes con otros, que los indicadores sean homogéneos. Yo creo que esto es uno de los problemas que teníamos en sostenibilidad, ¿no? Hay veces que un solo indicador, la brecha salarial, pues por ejemplo, si antes hablábamos de temas de diversidad, pues la brecha salarial es uno de esos indicadores que prácticamente cada compañía calculamos de una manera diferente. Incluso en uno de los informes que se suelen hacer de comparativas de informes, parece que hay como 14 maneras diferentes de poder calcular una brecha. Entonces, claro, para nosotros es importante tener estándares concretos que nos digan cómo tener que calcular esto, aunque suponga mucha mayor complejidad y se van a multiplicar exponencialmente esos indicadores que tenemos que reportar, pero yo creo que es beneficioso, ¿no? A pesar de que al principio, bueno, pues tendremos que adaptarnos, ¿no? Y en esto estamos, viendo lo que nos va a venir, adaptarnos, intentar adelantarnos y preparar a la compañía. Muy bien, pues con ese mensaje positivo me quedo, ¿no? Que la regulación complica el trabajo, pero también ayuda a avanzar más deprisa, ¿no? Y a medir las cosas de manera homogénea. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que va a ser algo, pues beneficioso para todos los grupos de interés de las compañías, también para quienes elaboramos estos informes. Y bueno, aunque ya os digo, va a ser mucho más complicado. Es verdad que dedicamos mucho tiempo al reporting. Es verdad que es una de nuestras principales funciones como responsables de sostenibilidad, el reporting. Pero bueno, si logramos tener esos estándares homogéneos, pues bueno, yo creo que será un avance importante. Sobre todo, bueno, en las grandes lo tenemos más incorporado, quizás en las pequeñas y medianas empresas es donde a lo mejor van a tener más complejidad de poder adaptarse a algo que como decimos nosotros, es un gran tsunami que lo va a cambiar todo y que va a dotar a esto de mucha mayor profundidad y complejidad, pero bueno, es que estamos en un momento en que tenemos que apostar por un mundo que sea un poquito mejor, y yo creo que las empresas tenemos un papel que cumplir y un rol como agentes transformadores. Yo siempre digo que tenemos un rol más allá de crear empleo, más allá de dar unos beneficios a nuestros accionistas. Yo creo que se ha demostrado en muchas circunstancias que la empresa tiene un rol transformador, social, y bueno, yo creo que es un papel que tenemos que hacer igualmente.
Muy bien, Susana, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado cómo hace ESG una televisión en España. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden seguir la actualidad sostenible en Social Investor. Hasta pronto.